Hola a todos, buenos días, una vez más acá, realizando unos pequeños tutoriales para ver si podemos ayudarlos en los problemas que tienen. Vamos a continuar con este programa, este software que estamos utilizando, que es Archicad 14. Vamos a arrancar un proyecto nuevo. ¿Se acuerdan? En el video pasado habíamos visto, nos habíamos adentrado un poquito más en todo lo que es losas, muros, y habíamos visto aberturas en cuanto a puertas. Eso es algo muy específico a la hora de tener en cuenta. Vamos a seguir un poco más. Vamos a ver ventanas, vías y columnas en este video, y en el próximo video voy a tratar de ser un poco más específico a la hora de darle algunas ideas sobre algunos comandos importantes a la hora de empezar a dibujar. Primero obviamente quería explicarle cada uno de los elementos por separados para después poder vincularlos todos en un video. Así que vamos a arrancar. Vamos a empezar con las ventanas. Como pueden ver, igual que pasaba con las puertas, ¿no? Se, se pueden dar cuenta que disculpe, se pueden dar cuenta que todos los parámetros que tenemos acá de las ventanas van a ver que son exactamente, y si no son iguales, son muy parecidos a los parámetros que están en la puerta. Y por otro lado, la barra dinámica es exactamente igual. Van a encontrar mucho de los parámetros en esta barra. Obviamente algunos no, pero la mayoría sí. Bueno, cuando apenas abrimos ventanas, lo primero que vamos a ver es, por un lado, eh, el marco este de visualización, en el que se pueden observar diferentes tipos de ventanas: oscilantes, salientes, ventanas altas, básicas, especiales, que son diferentes formas, ventanas fijas, guillotina y demás. Vamos a empezar por las ventanas oscilantes. Esto, van a ver que los parámetros que se encuentran al lado derecho, que son los parámetros de modificación, los modificadores, se van a repetir en todos los tipos de ventanas. Así que elijamos lo que elijamos, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a elegir ventanas fijas, que son las más comunes. Una vez entrado en la ventana, por un lado, en el lado derecho podemos observar el ancho de la ventana, la altura de la ventana y la altura de inicio de la ventana, con respecto no al eje cero, no, sino a donde arranca la pared, donde la vamos a ubicar, obviamente, ¿no? Por un lado tenemos el punto de inserción o el pivote. Este punto de inserción es igual que de las puertas, varía entre ubicación de medio y ubicación a partir de uno de los vértices. Por otro lado, las definiciones de la ventana ya vemos exactamente igual que en las puertas. Vemos cómo se repiten mucho todos los valores en cuanto a todo lo que compone la ventana, ¿no? Desde el marco, la saliente. Podemos dar medida a una y a cada uno de estos elementos. Molduras, acá las van a ver. Si pongo molduras para del lado adentro o del lado afuera. Eh, ¿Qué más? Telares, agrupación, si tenemos más de una ventana cerca podemos unirla. Los niveles de detalle, contrapechos para ventanas. Bueno, pero los españoles ponen otro nombre. Marco, esto es más que nada para especificar las medidas del marco, ¿no? El alzado y abertura referencia principalmente a esto: los paños. Si queremos añadir un paño superior y un paño inferior, la medida de las secciones del marco y la medida del paño. Esto, acuérdense que lo vamos a ver directamente ya en nuestras vistas o en el 3D. Lo sacamos, fíjense que cómo va a cambiar. Por otro lado tenemos la línea de abertura, es el abatimiento de la abertura. Las opciones de faja, que esto es lo que más nos interesa, si queremos que sea un solo plano de vidrio o vidrio repartido. Y la ubicación, si es vidrio repartido, voy a volver, le voy a sacar para que no nos complique. Ahí está. Si volvemos a vidrio repartido, tenemos en vertical, o sea, la cantidad de divisiones en vertical lo toma de esta manera. O sea, ves que hay 3 en vertical y en este momento 4 en horizontal. Voy a poner una en vertical, no va a haber una sola división en vertical, 2 mejor, así me lo divido en 2, y una en horizontal. O sea, en horizontal no va a haber división, nos quedaría algo así. O podemos poner 2 y lo hacemos más, tipo un cuadrado. El ancho y el espesor, la posición, si la querés por dentro, por fuera, otra vez.
siguiendo con esto, el tipo de telar, eh, como les digo, son diferentes maneras en que se pueden diseñar acá la abertura. Siendo con esto el cerramiento del muro, todavía no lo vamos a ver. Tipo de conexión con las esquinas, acá lo van a ver. Si esto es si quieren unir, por ejemplo, una ventana en una esquina, pueden, ya vienen, hay una opción, hay uno de los elementos que estas son estas ventanas que ven que acá tienen una esquina. Ah, a ver, no sé si me lo, si me lo toma, a ver si puedo modificarlo. No, usted sabe, no puedo, no puedo variarlo, pero bueno. Estas ventanas que están viendo acá, donde estoy señalando, estas son ventanas en esquina, ya vienen por defecto ventanas en esquina para poner. Si no, lo que pueden hacer es poner dos ventanas comunes y unirlas, por eso le da el ángulo de inclinación en la que quieran que se unan las ventanas. Por el momento no lo queremos, y de una esquina y de la otra, obviamente, ¿no? Por otro lado tenemos la definición de carpintería, son uno y cada uno de los componentes del marco, no hasta la hoja, o sea, todo. Antepecho, ahí estamos poniendo un antepecho a la ventana, por el momento no. Repisa, esto es del lado interior, acuérdense. Antepecho lo marcaba del lado afuera. Sombrilla, si queremos poner, disculpen, si queremos poner algún tipo de persiana, cómo va a ser ubicada de un lado, de los dos, el modelo y acá los parámetros para definirla. Por el momento yo la verdad que no voy a poner nada. Por otro lado, obviamente si queremos un dintel, fíjense que lo vamos a ver del lado de afuera, vamos a ver exactamente el dintel. Y los parámetros listados, estos generalmente cuando dice coste fabricante, ya les arma el presupuesto. Esto yo se los voy a explicar más adelante. Por otro lado tenemos la planta de sección vamos a ver que se repiten exactamente el mismo tipo de símbolo. Por una parte tenemos el tipo de vista, si solamente vamos a marcar la sección, la proyección o solamente el símbolo. Por otro lado tenemos símbolo y contorno. Acuérdense que símbolo y contorno es para cuando son superficies que no están cortadas. Acuérdense, cuando el corte no pasa por la ventana. Lo veríamos en vista. Y superficie de corte que son cuando están cortadas. Por otro lado podemos ir a modelo. Por otro lado, como decía, podemos ir a modelos. El modelo nos da la materialización de la puerta, aunque no en una escala tan, no en una escala, sino hecho no con tanta facilidad como nos dan parámetros que podemos definir cada uno de los elementos. Y vamos a ir a parámetros, que es la última de la primera en realidad de la pestaña, es la última que quiero ver, ya que en los parámetros podemos ver muchas de las opciones que ya tenemos acá. Solamente, como decía otra vez, de signos gráficos es un poco más, no diría complicado, pero difiere mucho de la otra, porque en la otra ya con el dibujo vos más o menos te puedes dar cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? En cambio acá no lo permite de esa manera. Así que bueno, por la primera parte tenemos función personalizada de las esquinas. Esto que habíamos dicho hoy, si queremos la esquina izquierda o la esquina derecha, si queremos dar un ángulo y hacer una continuación con otra ventana. O sea, dos ventanas en una esquina, que se convertiría en una sola ventana. Dentro de opciones tenemos el tipo de sensibilidad a la hora de dibujarlo, el grado de detalle en la escala. Tamaño de ventana, ya empezamos con los parámetros que nos permiten los modificadores de los tamaños. Marco de la ventana, hoja de visoria. Fíjense que ya muchos los empezamos, son estos mismos que estamos viendo acá. Ampliación de la abertura, creo que también está por acá ampliación de la abertura. Sí está, pero no está como título. Bastidor, eh, tipo de parasol, si queremos, la repisa. Se pone la repisa, era del lado de adentro. Si la saco, eh, tipo de parasol, regular, decorativo, son muchos de los, prácticamente los mismos elementos. Lo que vamos a centrar es en la representación 2D, que es, si mal se acuerdan, es lo mismo que acá, que planta y sección. Y sobre todo en la representación 3D. La representación de 3D, acuérdense que como habíamos hablado en la puerta, nos permite cambiar
la representación 3D, no, disculpen, los materiales. Nos permiten cambiar los materiales exactamente de cada uno de los elementos que componen dicha ventana. Eh, Vamos a hacer esta ventana solamente para que vean. Voy a hacer un muro común y corriente. No voy a complicar mucho el asunto y voy a poner una ventana. Elegimos, yo la pongo de un vértice, así que acuérdense que haciendo clic yo elijo si del vértice para la derecha o para la izquierda, pongo para la derecha y que abra para abajo. Ahí tengo la ventana. Si voy al 3D, puedo ver mi ventana armada. Ay, ay, qué raro tocando el F1. Bueno, por el momento tenemos ventana. Voy a pasar a explicar un poco lo que es vigas y pilares para después entrar un poco más en los demás elementos y combinarlos todos juntos. Por otra parte tenemos vigas. Vamos a vigas. Cuando vamos a vigas, cuando vamos a un elemento, en vez de hacer esto, hay tres formas de hacerlo. Podemos ir a las propiedades a partir del, del panel dinámico de arriba. Podemos hacer doble clic en el elemento, nos vuelve a abrir. O control T, control más T. Esto nos va a permitir abrir también los parámetros. Son las tres maneras que podemos llegar a modificar los parámetros. La forma en que yo lo utilizo, bueno, yo lo utilizo control más T porque una vez que te acostumbras, ya voy a hacer un video sobre eso, pero cuando te acostumbras a los atajos de teclado, o sea, en vez de apretar la reglita para medir, apretar la M, en vez de ir a la axonometría haciendo doble clic, por la axonometría apretando F5. Yo ya voy a explicar uno y cada uno de los atajos de teclado, pero para que sepan que con el tiempo dominar eso ahorra mucho tiempo, aunque no lo parezca, ahorra mucho tiempo. Vamos a seguir con vías. Entonces las vías que nos marca la altura de la vía, la sección de la vía, si es cuadrada o si es un perfil. Fíjense que ya cambia hasta acá, ¿no? El dibujo cambia. La altura con respecto al piso en el que está y la altura con respecto al eje al cero, o sea, al nivel de piso, de planta baja. El ancho de la vía, el recubrimiento y el ángulo. Esto sí, fíjense, o sea, como les decía, es muy intuitivo. Fíjense que ya que te marca el ángulo con respecto al grado de inclinación que va a tener la vía, pero no cualquier grado. Fíjense, tenemos dos grados de inclinaciones. Uno es este, haciendo este. Fíjense que acá la vía la marca recta. Apretando acá ya le podemos dar un ángulo de inclinación. Fíjese que cambia hasta acá. Esto es un ángulo con respecto a la altura, ¿no? O sea, voy a hacer un pequeño dibujo. Un ángulo nos va a mostrar, imagínense que esta es la columna, ¿no? Y este es el piso. Disculpen. Un ángulo nos va a permitir hacer esto. Darle este, disculpen, darle este ángulo que ven acá de inclinación. Ese es uno. Pero el otro ángulo nos va a permitir darle inclinación en cuanto a su eje principal, que es esto acá. Bueno, por otro lado vamos a seguir. Tenemos, como siempre, las vistas de plantas, los pisos de proyecciones. Esto, igual que en los muros, acuérdense que la prioridad servía para cuando hay una justa posición. Superficies en corte, esto cuando cortamos las vías. Superficies en contornos, esta que es superficies en vista. Y símbolos se van a ver que en la columna aparecen igual. Es el tipo de simbología con la que se va a representar en planta. Si le queremos cerrar la viga, o sea, darle, si está embutida entre dos paredes, lo más seguro que no le pongamos líneas de terminación, pero si no o si está embutida una pared y de la otra no, o si no está embutida ninguna de las dos paredes, le tenemos que poner para que en el plano, en la planta, podamos verlo. Si queremos que tenga una línea de eje en el centro, el tipo de línea y el color de la línea o la pluma. Y esto, acá tenemos obviamente el modelo que sería la materialidad. Fíjense que cuando tenemos un perfil seleccionado nos da solamente un tipo de materialidad. En cambio, cuando vamos a un perfil rectangular o cuadrado común,
podemos elegir todas juntas, o bueno, sacando el candadito podemos ir eligiendo de algún tipo de materialidad. Ok, para ubicarla es muy simple. Seleccionan la vía, yo obviamente acá puso OK, seleccionan la vía, eligen un punto, hacen clic y lo trasladan la distancia que quieran. O sea, ustedes le dan la distancia que tenga la vía. Por ejemplo, puede ser una vía de 1 metro, como puede ser una vía de 15 metros. Esto me fue un poco lejos. Es solamente para que vean. Por otro lado tenemos columnas o pilares. Igual que en el anterior, nos marca la altura, la distancia con respecto a la cota al piso actual y la distancia con respecto al eje con respecto al nivel del suelo, el ángulo de inclinación en que va a tener. Esto es obviamente en planta, es el ángulo con el que va a estar inclinado la columna. Por otro lado tenemos la sección de la columna, cuadrada, circular o un perfil. El ancho, el alto, fíjense que al cambiar uno me va a cambiar automáticamente el otro, porque están encadenados. Si yo lo saco, puedo modificar una variable sin que modifique la otra. Recubrimiento, si es que tienen. Obviamente en perfiles no me deja, tiene que ser común. El ancho de recubrimiento, si queremos que sea una columna vertical o una columna con ángulo, le damos el ángulo y estos parámetros es igual que el anterior. No, la proyección, la estructura, o sea, la trama, siempre cuando les parezca la trama, o sea, va a ser la trama. La superficie en corto, esto como corta la columna, los contornos como está en vista y el tipo de simbolización. Si queremos una simbología que sea un cuadradito, una raya, una X o una cruz. Y distancia del centro, desde el centro y longitud del pilar. Esto se refiere a la distancia que va a mostrar en una tipología de este estilo. Fíjense que como pongo común me la cancela, pero acá puedo modificar las medidas del eje del baricentro en planta. Ubicarlas como si fuese un objeto, simplemente hacen clic y ubica la columna. Hacen clic y ubican la columna. Vamos a ver ahora lo que es malla. La malla es el terreno natural. El terreno natural es muy parecido a lo que es losa. Nos da la altura del espesor del terreno natural, como siempre la altura respecto al piso en el que estamos y la altura con respecto al eje cero. La forma de representación, esto cuando lo vemos en corte, si queremos que se vea el corte del terreno con el terreno debajo, entramado obviamente, lo mismo pero sin trama o solamente la línea del terreno. La ubicación en planta es exactamente igual que antes. Superficie de corte, la proyección donde lo vamos a ver, la trama, cómo se va a ver en corte, cómo se va a ver en vista. Esto que es trama envolvente es igual que en las losas, es para darle una trama en planta. Si sacamos esto y lo dibujamos en planta, voy a marcar para que vean. Fíjense que está vacío. Ahora bien, si yo elijo trama envolvente, esta trama es la que se me va a dibujar acá y no va a ser más transparente. ¿Ven? Esa es principalmente la diferencia. Pueden elegir el tipo de trama que quieran igual, ¿no? Fíjense que como elegí nomás la primera, solamente tengo habilitado la cara superior para darle el material que quiero. Si yo elijo esta o esta, teniendo esta no me da la cara de abajo. Y teniendo esta, sí me da la cara de abajo para elegir uno y cada uno de los materiales con los que quiero designarlo. Bueno, ya les voy a explicar cubierta y objetos. Y al igual que escalera, lo voy a explicar ya cuando empecemos en el próximo video, ya centrarnos un poco más en la conjunción de todos estos elementos. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.